presenta WowMX.tv. Amigos, muy buenos días, tardes, noches, depende en el momento en el que nos vean. Generalmente este programa suele ser grabado. Esta vez vamos a tratar de ver si hay algunas interacciones con la audiencia que sigue estos programas en las diferentes plataformas. Y ya saben, antes que nada, un saludo a nuestra casa Wow MX, Wow TV, por donde salimos el día de hoy, jueves, un poquito más tarde. Alterno 180, las redes de RID Noticias y las plataformas personales. Un gusto saludarlos. Yo soy Octavio Catalán. Hoy es jueves 12 de enero y vamos a estar hablando de algunas de las cosas con las que cerramos este 2022, porque la colita, estos últimos días de diciembre donde no hubo tanta comunicación, tantos programas. Claro, sí había algunas noticias, algunos noticiarios, pero hasta los grandes comunicadores andaban de vacaciones, salvo el del atentado, claro está. Bueno, pues parece que se desinfló un poquito todo el tema político, pero arrancamos con muchísima fuerza, y bueno, pues ya les habrá comentado en algunas de las participaciones en algunos programas. Berman ya lo dijo en Cena de Grillos. Inicio del 2023 va a andar dedicándose a otras cosas, así es que cometió el error de dejarme al mando de algunos de los programas, pero bueno, vamos a estar platicando de estos temas. Un saludo a todos y vamos a darle la bienvenida a mi querido brother, a mi querido Aminadab, con quien voy a estar haciendo estas travesuras, en particular la disidencia. Bienvenido, Aminadab, ¿cómo estás? Hola Octavio, muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos ven. Un abrazo para ti. Y puedo decirte que extraño un riff de Jeff Beck para iniciar este programa. Yo creo que hubiera estado bien, ayer que murió, y nos hace falta así un riff así para una entrada rock and rollera como es la costumbre en Sí, este bueno, programa. pues Pero bueno, ya. me parece bien, lo dejamos para la próxima. Pues que o estoy en los controles o estoy haciendo payasadas, hombre, No, pues bueno, esto. pero está bien, pero se extraña. Vas a ver que alguien de los que nos está viendo no lo va a reclamar, pero me parece muy bien. Bueno, en Cena de Grillos alguien dijo, voy a extrañar que estés troleando a Berman con sus pashminas y bueno, pues ya ni modo, Así va a ser pasa. un ratito, como le dije a mi brother, yo sé que nos vas a extrañar, que no puedes vivir sin nosotros y vas a regresar tarde o temprano. No, sí, va a tener que a realinearse en donde debe, ¿no? Pero bueno, ya eso vamos a darle un poco Lo de que tiempo sí y es lo que hará. sí me siento con este halo verde, Uh-huh. que me siento como el señor Burns cuando salía de sus terapias de temas radioactivos. Se ve raro, ¿no? Ahí todo el halo verde. A mí lo que me parece es que más bien estás preparando tu vida no solamente del país, sino también del planeta. Ya te estás volviendo No, marciano. todavía no, todavía no. Ya te sí, porque eso de que seas verde, digo, yo sé que tu filiación política para nada es verde, tiene que ser, fíjate, hasta el vaso se ve verde. Sí, Sí, velo. sí, yo creo que es demasiada la iluminación aquí y el back que No, pero, tengo. pero está bien. Está De bien. todas formas, lo que importa es el contenido, no la imagen. Oye, que dicen por ahí que ya cambiaron la imagen del metro. Ah, sí, Alguien me lo comentó hace poquito, que, a ver, Panteones, sí, y Esteo, ¿no? Esteo González. sí, González, se nota perfectamente ese perfil griego, es clarísimo Sí, de Esteo Teón. González, mi hermano. Bueno, pues a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este asunto del metro? Cuéntame.
Pues mira, lo que sucede es que, bueno, al haber un nuevo accidente, aquel que hubo a fines de la semana pasada ahora sí que en la línea 3, allá en la parte de Potrero, bueno, pues se vino a sumar a todo lo que ya hemos platicado en otras ocasiones de que desde la caída de la línea 12 que marcó finalmente ya la crisis de un sistema, que está en esa situación porque desde que inició esta administración de Claudia Sheinbaum, pues no se le da mantenimiento, ¿no? O no se le da el mantenimiento suficiente, adecuado, ¿no? Recordamos ahora sí que toda la cadena de cosas que pasaron en el metro, desde el primer accidente que hubo de un alcance, que se dio en 2019, luego cuando se incendió toda el sistema de control ahí en San Juan, y luego después vino la caída de la línea 12 y luego finalmente este otro accidente, y lo que pasó ayer, ¿no? Que se les quemó otro vagón ahí en la línea 5. Dices tú, bueno, el asunto está en que no hay un mantenimiento adecuado al metro, aunque lo quieran esconder diciendo que van a desplegar a la Guardia Nacional para dar seguridad. Yo de veras creo que se equivocó Claudia en esto, ¿no? Yo creo que en lugar de haber pedido que le mandaran a la Guardia Nacional para darle seguridad al metro, debieron de haber mandado al ejército para que le diera mantenimiento, ¿no? Ya tienen experiencia con toda la obra que hicieron en Santa Lucía y lo que han hecho en otras partes, ¿no? Entonces, sería mejor que nos manden soldados para que pues por lo menos apuntalen los cables, todo lo que está cayendo, ¿no? Unos poquitos, los que andan en el Tren Maya, ¿no? Bueno, los que sean, ¿no? Fíjate, pues si el Tren Maya ya está, pues a lo mejor puede servir, pero a ver, el hecho es que hay un asunto muy claro, ¿no? Ha habido varias gráficas en donde tú ves que históricamente el metro, claro que hay incidentes, claro que ha habido problemas, claro que de repente se retrasan las inversiones en renovar trenes, en renovar vías, en renovar a lo mejor los sistemas eléctricos, que hay que ir añadiendo tecnología, todas esas cosas sabemos que pasan, pero hay dijéramos, una línea así muy plana entre la inauguración del metro en 1969 hasta el año 2018 con una serie de incidentes, pero aquí lo que tú tienes es un incremento así, como una inflación de la inseguridad y los accidentes en el metro, y eso es directamente proporcional a la disminución del gasto de mantenimiento. Y eso es algo que hay varios, dijéramos, estudiosos de la ciudad que lo han documentado, y lo que tenemos es que, pues la solución no es que desplieguen a la Guardia Nacional, la solución es que destinen recursos para un sistema que tiene que ser el eje de todo el transporte público de las ciudades, donde se mueven más personas diariamente, oye, y es un problema de que esas personas puedan estar en riesgo de que les ocurra, ¿no? Deja tú un accidente como los que han costado vidas, sino simplemente el hecho de los retrasos, el hecho de que de repente y le está saliendo humo y de repente se queda sin luz y de repente hay partes que están inundadas, o sea, hay muchas cosas que están fallando y bueno, pues yo creo que siempre se buscan justificaciones, ¿no? O sea, porque ya ves los memes, ¿no? De que Calderón fue el que le fue a mover ahí a la rueda del metro para que chocara y no sé qué, como cuando quitaba las columnas de la línea 12, pero en la realidad es que la falta de mantenimiento pues hace que los mismos trabajadores del metro pues estén preocupados y saben que puede ocurrir. El otro día hasta suspendieron no sé cuántas horas la línea 2 porque se cayó un cable, ¿no? O sea, de esos de los que llevan la alta tensión, o sea, dices, bueno, eso no es porque hayan ido a tirar el cable, digo, eso es porque el cable se le debió dar mantenimiento y no se le dio y tenemos esos incidentes, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, es que hay varias notas que fui pescando, una que yo juraría que era un meme, que era una broma, y no, que piden ayuda a los Estados Unidos para darle mantenimiento al metro. Dices, no mames, pues, qué no se cobra por usarlo? ¿Qué no genera utilidades? ¿Qué no hay presupuesto público? O sea, ahora sí que, por favor, ¿qué sigue? Por favor, Biden, ven y tápanos los baches. A ver, yo no sé, a ver, el problema es que, a ver, la ciudad tiene un déficit de transporte público, ciertamente. Tienes el problema también importante de que
Se ha estado invirtiendo bastante, por ejemplo, en los sistemas del Metrobús, dijéramos, se ha concentrado la inversión en desarrollar y en ampliar eso, que ha estado bien, o sea, eso le da conectividad y está llevando a un bajo costo a otras áreas, están haciendo todo este tema ¿cómo se llama? Del sistema de cablebús y todo aquello, a ver, o sea, están invirtiendo. El problema es que esas inversiones también tienen que soportarse en un gasto de mantenimiento que se le da al metro. Y pues bueno, yo sé que es un tema político, el tema de la tarifa lo fue desde los tiempos de Andrés Manuel, de Marcelo Ebrard, incluso desde los tiempos de López Portillo, o sea, yo recuerdo que siempre el metro cuesta $1, ¿no? Era parte de la demagogia López Portillista. Ahora, el asunto es que, pues sí, se convertiría en un conflicto social que afectaría a muchísima gente el hecho de que ajustaran la tarifa, pero pues tú sabes que estamos viviendo una inflación creciente, estamos viviendo el alza de costos de que es tecnología que hay que, pues, pagarle muchas veces a las compañías extranjeras, a la CAF francesa y a la compañía esta canadiense, que son las que proveen de muchas de las refacciones y todo eso. Bueno, pues esos insumos pues van subiendo y entonces pues el precio se tiene que ajustar. Es como cuando los del transporte público, los de los peceros o los de los taxis están exigiendo un aumento en las tarifas. Bueno, pues no es porque quieran ganar más, sino porque quieren subsistir y renovar sus unidades y tienen que dar, o sea, todas esas cosas que el gobierno no lo hace. Y bueno, estas incidentes graves que están pasando en el metro, pues son parte de todo eso, ¿no? Oye, hay algo que solo quisiera recordarle a la audiencia. Este incidente grave, el de Potrero, sucede mientras Claudia Sheinbaum andaba de candidata, Bueno, ¿no? pues sí. Y ya lo decía muy bien mi querido Enrique de la Madrid en una entrevista, les recomiendo la vean, está en Alterno y está en RIT Noticias. Es incompatible ser candidato y andar ser candidato y ser gobernador. O sea, o te dedicas a hacer gobierno, te dedicas a administrar, te dedicas a hacer políticas públicas, o te dedicas a andar placeándote para pedir el voto. Lo que debería de pedir es perdón y tener vergüenza a esta hija de su mamá, ¿no? Porque las pifias que ha tenido y el despilfarro de recursos en su imagen, quitándoselo, por ejemplo, a temas de medidas de seguridad en el metro. A ver, se nos olvida, pero ¿hace cuánto fue el incendio en este edificio central donde está toda la parte de seguridad del metro? ¿Hace 2 años? Sí. Más la línea 12, ahora la 3, la 5, incendios, hay inundaciones, o sea, todo le pasa al metro. Y el punto es que dicen que primero los pobres, que no son los más pobres los que usan o sea, vaya, es un sistema de transporte colectivo muy eficiente. O sea, seas pobre o no seas pobre, es una forma muy eficiente A de ver, lo trasladarte usamos, en la ciudad. O sea, claro. o sea, yo he visto, por ejemplo, hasta los más fifís moviéndose en el metro para llegar a ver la Fórmula 1 porque no va a haber estacionamiento, porque no hay de otra. Es una forma efectiva para llegar, para trasladarte en la Ciudad de México. Incluso el propio, no sé si Elías Ayub o el propio Carlos Salinas subieron videos en el metro para ir a la Fórmula 1, creo. A ver, el metro Esos funciona. son poses, a Claro, ver, son poses, son pero poses. el tema es, no necesariamente tenemos que encasillarlo, es para el populacho, para la gente pobre, pero sí debemos decir, reconocer algo que es real. El grueso de la población que ocupa el metro es de bajos recursos, el grueso. Claro. Y a esa gente es a la que más joden, pues, cuando le quitas recursos al mantenimiento y a la seguridad y a la efectividad del transporte con esas características. Mira, Y eso Octavio, es algo, además, Aminadab, eh, a veces no me encanta decirlo, pero ¿cuántos años lleva gobernando la izquierda en la Ciudad de México? ¿30 años? 30 años y decían que el PRI era la dictadura perfecta. A ver, en 30 años ha habido una línea de metro adicional a las otras 11 que hizo el PRI. O sea, ¿qué han hecho en 30 años estos güeyes con más tecnología, con más capacidad, con poder completo en la Ciudad de México? ¿Qué han hecho? a ver, hay varias cosas, mira. Lo primero es que, antes de retomar el tema que decías de lo que Claudia en Morelia y el metro acá cayéndose, que me parece muy relevante. Mira, la bronca es que ahorita están haciendo mantenimiento en la línea 1. Tú sabes que hay una parte que está cerrada, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cuál es la definición de las prioridades, ¿no? Porque si tú ya tenías cerrada la línea 12,
que era la que se cayó en el 2021. Y urge que restablezcas, o sea, que por lo menos la parte subterránea que da hacia las partes céntricas de la ciudad, que podría ser rápidamente puesta en servicio, ya la reactiven, o sea, pero sin embargo también se lanzan a hacer la reparación de la línea 1 y entonces tú lo que dices, o sea, lo de la línea 1 va a quedar muy bien, ¿no? Pero a lo mejor vamos a tener una línea que está funcionando de manera óptima y vas a tener a las otras 11, pues no sabemos en qué condiciones, ¿no? O sea, y ahí estás viendo lo que está pasando en la 3, en la 5, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjate, el otro tema es relevante porque la misma izquierda que, a ver, sumando bien, son casi 26 años de gobiernos de la izquierda, ¿no? 97 a 2023 son 26. Pero el tema es que ellos, o sea, esa misma izquierda cuando era oposición, se quejaban. Yo recuerdo alguna vez, es que Javier Corral está jugando golf en no sé cuál, mientras que está pasando el tema de la presa acá en Chihuahua, ¿no? Por recordar cosas recientes, o sea, no irme a la historia. Yo podría hacerte ahorita mencionarte un montón de casos de gente que estando en el poder y que debiendo acudir o estar al pendiente del funcionamiento de la ciudad, andaba en otras cosas, ¿no? Y no solamente en proselitismo político, ¿no? Hay algunos que andaban hasta de vacaciones esquiando. Pero el problema es que esto que acabas de decir, ¿por qué está ocurriendo? Pues porque recuérdate que a fin de año nos recetaron la reforma el plan B, que justamente ese tema que estaba castigado por la ley, que estaba prohibido que se hiciera proselitismo previo, que los gobernantes no podían usar su imagen personal, no podían utilizar su nombre en hacer difusión de políticas públicas, como lo que fue a hacer, porque finalmente la conferencia que iba a dar Claudia en Morelia era políticas públicas exitosas en la Ciudad de México, no iba a poner de ejemplo el metro, seguramente, ¿no? Entonces, el hecho es que eso estaba prohibido hasta la reforma que aprobaron en diciembre los de Morena. Eso estaba prohibido, prohibidísimo. O sea, tenías tú que limitarte solamente a cuando dabas tu informe 15 días que podías hacer eso y hasta las fechas donde ya empezaban las campañas que obviamente si tú pedías las licencias, lo que correspondiera, entonces ya puedes entrar en campaña y entonces sí ya ahí puedes mencionar lo que quieras. Pero como estos hombres están haciendo una pre-campaña, que ellos mismos la habían ilegalizado en 2007, que ellos mismos habían pedido que no se utilizaran los medios públicos para hacerse propaganda, que no se hiciera ningún tipo de actividad en horas laborales. Y bueno, yo entiendo que el sábado hay mucha gente de la iniciativa privada que pues tiene semana laboral de 40 horas y a lo mejor sábado y domingo no es tiempo laboral, pero oye, pero en un gobierno, pues los gobiernos son como cuando en las elecciones es una responsabilidad que son todos los días y horas son hábiles, o sea, son 24 horas, 7 días de la semana, punto. Y pues ahora sí, pues ya que les habían dado la rienda suelta de que ahora sí, si se adelantan a hacer sus precampañas no les va a pasar nada, pues bueno, la realidad es la que los está poniendo en su lugar, ¿no? Y esta 4T y sus ocurrencias. Bueno, veíamos una imagen que ya ponía hace un minutito, donde ya formalmente los alcaldes de la oposición dicen que van por Sheinbaum, ya incluso ponen una denuncia en la fiscalía y algunos de ellos, te lo digo de buena fuente, sabía que estaban como guardando ciertas formas, no habían querido confrontarse con Claudia, algunos hasta salen ahí muy de la manita en algunos de sus eventos, no quiero poner nombres ni hipotéticamente, pero digamos hipotéticamente alguno en la Magdalena o alguno en Coajimalpa, que trataban de llevar la fiesta en paz con Claudia, pero ahorita ya pues van por todos los cauces legales y dicen, pues ¿qué está pasando, no? O sea, ¿hasta qué punto también esto es un asunto de negligencia? A ver, lamentablemente, yo lo que siento es que la oposición en este caso, pues no ha tenido una reacción tan contundente y tan clara, porque pues hay varias cosas. Mira, yo lamento mucho que en la política mexicana, sobre todo en este siglo, que es cuando ha sido más claro, ciertamente hay un cuidado de los que están en el poder, en este caso los alcaldes de la oposición, porque saben perfectamente que al no haber realmente un respeto a un esquema, aquí en la Ciudad de México, claro que no hay federalismo, aunque
digan que la Constitución lo estableció, pues no es cierto, ¿no? Federalismo es, por ejemplo, cuando hay verdadera autonomía y verdaderos contrapesos y cuando, por ejemplo, los recursos que se le dan, en este caso a los gobiernos municipales y estatales, están establecidos en un convenio de coordinación fiscal. La bronca es que aquí en la ciudad no, aquí hay una hacienda centralizada. Tú recuerdas eso, que lo dejaron en la Constitución como un resabio del pasado y que es de las cosas que urge tirarle a la Constitución local, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que, en primer lugar, los recursos los maneja todos ¿cómo se llama? La jefa de gobierno, y obviamente eso se los autoriza el Congreso, donde también tiene mayoría morena. Entonces, lo que es muy fácil que a los gobiernos de las alcaldías de la oposición los dejen maniatados por recursos. Entonces, el hecho de que mantengan una buena relación no es por cortesía política, sino es justamente por salvaguardar las capacidades de acción de los alcaldes, que en un momento dado pueden ser nulificados completamente por el gobierno central, y al tener esa capacidad de manejar los recursos, ¿no? Entonces, no es, incluso yo no creo que sea por los temas que luego se dicen, es que la oposición, le falta energía, o tiene miedo, o tiene cola que le pisen. O sea, a mí me parece que no es eso. Lo que sí me parece es que cuando ocurre una tragedia de este tipo, entonces sí necesitas tú, por lo menos, dejar en claro cuál es la postura, y que eso sí sirva para que definitivamente tú puedas, pues decir, oye, pues yo también estoy salvaguardando pues la seguridad de los ciudadanos, que necesito yo tenerla, ¿no? O sea, eso es el tema que yo siento que muchas veces, ya cuando surge una crisis de esta magnitud, un accidente así, pues tienen que actuar, ¿no? No se pueden quedar con los brazos cruzados. Y qué bueno que hicieron esto, aunque también me parece que es inefectivo, porque pues presentar la denuncia y todo aquello, pues en realidad pues va a ser más que nada decir, hicimos algo, porque lo que debería de haber pues son protestas de los usuarios, debería de haber quejas, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, debería de salir el señor Sheffield, el de la Procuraduría del Consumidor, para defender a todos los usuarios del metro de la forma en que le están dando un mal servicio, ¿no? Pero bueno, no creo que lo haga. No, no es Ticketmaster. No es claro, Ticketmaster. claro, no es Ticketmaster. Oye, respecto a este asunto de cómo el usuario se le ve la cara, antes de irnos a un corte, porque si no la gente, todo el equipo de producción de WOW nos puede decir una peladez, me gustaría recordar una gran frase que me encontré hace poquito de Lee Friday, que dice, cuando las empresas privadas no satisfacen a los consumidores, las empresas privadas pierden dinero. Claro. Cuando el gobierno no satisface a los consumidores, los que pierden dinero son los consumidores. Pues vámonos a un corte rápido y regresamos. Muy bien. Oye, mi querido Aminadab, dicen que Biden se baja del Air Force One ahí en el AIFA y dicen, ¿y dónde está la bestia? Y López dice, ahí está. No, dice, no, mi coche, no, yo con las esposas no me meto. Qué mala imagen de esta señora, carajo. Mira, mi querido Bogus, dicen por ahí que ya trae un par de procedimientos con la comisión esta de investigación por temas de género, y seguramente, pues varios le han dicho que sí es un pasado de lanza Bogus luego con sus comentarios, pero esta señora no se ayuda. O sea, por más que uno quiere no meterse, pues es que es la imagen de México. Pues mira, yo sigo insistiendo en que mis respetos para la primera dama, mis respetos no, para es la primera no dama. Ya, bueno, a ver, mis respetos para todos ellos. Mira, yo creo que ciertamente hay una, ¿cómo te puedo decir? Es un tema que, mira, durante muchos años, otras primeras damas, esposas de expresidentes, pues a veces podría faltarles clase, podría faltarles a lo mejor roce social, a lo mejor podrían tener muchos problemas, o podrían tener incluso hasta complejos, ¿no? Como María Esther Zuno, ¿no? Principalmente ella.
Pero yo creo que en este caso también es parte de la retórica de este revanchismo del Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, lo hace, yo no creo que lo haga porque no sepa, sino porque finalmente tú has visto otros momentos en donde pues igual, ya ves que a estos niveles critican por todo, pero ciertamente la manera en la que está, por ejemplo, cuando son el día del grito de independencia, cuando hay informe de gobierno, o sea, tú ves otro tipo ¿cómo se llama? De presencia, de imagen, de indumentario, lo que tú quieras, y aquí yo creo que esto es como parte de decir, miren, nosotros somos de acá de los del sur, ¿no? O sea, ustedes son del norte, ustedes son los países ricos y nosotros, como aquí en México parece que tenemos una regresión al grupo de los 77 y al tercer mundo y a todo aquello, pues entonces hay ese, pero no lo hace porque yo digo que es una imagen que está programada para que así salga. Yo sí creo eso, Octavio, no creo que sea porque realmente quede mal, o sea, digo, así son, pues, o sea, no sé si me explique. Pues no voy a caer en provocaciones, pero esto es, ay, muchas gracias, Alma Lilian, ya empezaron los super stickers por ahí, las aportaciones, Gracias. pero no, mira, vamos al tema de fondo, yo no quiero entrar nada más a lo cosmético, a la imagen, parece en todos los medios de comunicación salieron grandes fotos abrazándose los tres amigos, pero en los temas de fondo hubo mucho silencio. A ver, este tema, sustituir importaciones de América del Norte, parece que lo que quieren hacer es finalmente un bloque regional de autoconsumo. Hoy veía en las noticias, en alguno de los noticieros principales en la mañana, de radio y televisión, todos dicen, bueno, a ver cuánto realmente de lo que se usa para hacer de lo que se debe de consumir para hacer un automóvil, se puede generar en Estados Unidos, México, Canadá, a ver cuánto, pues sí vas a, ni modo, te lo vas a tener que traer de China o de Europa o de donde sea, a ver, este es un mundo globalizado y no puedes abstraerte, claro, es una región muy amplia, México, Estados Unidos y Canadá, pero de todos modos, vaya, hasta los iPhones se hacen en Asia, ¿no? Y eso es un asunto que parece que estos tres amigos un tanto con ideas de izquierda, porque sí, señores, Biden tiene unas ideas de izquierda bien cuestionables y del hijo de Fidel Castro ni hablamos, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto están teniendo ideas serias de integración económica, como sí lo tuvo Europa en su momento para hacer la euroregión, el euro, y yo no escuché un libre tránsito de personas, yo no vi que eso se haya puesto en la mesa, al revés, Estados Unidos le dijo, ahí te van algunos migrantes y lidia con ese problema, ya no vas a ser mi patio trasero, sino el delantero, y ahí te quedas con los migrantes, y eso va a ser un problema tarde o temprano para México. Trudeau puso énfasis en el asunto de las energías limpias y de hecho ya dijo el viejito que se va a comprometer a recibir a los empresarios canadienses y luego vienen a desmentirse, ¿no? O sea, acabas de salir de la reunión y Canadá te emite alertas para 14 estados de la República con altos niveles de violencia para que sus ciudadanos no viajen. O sea, no es algo que diga, ay, hechos aislados, no. Se acababa de ir Trudeau y se emite la alerta de los 14 estados. Y luego dice López Obrador, bueno, creo que hubo un malentendido. No vamos a hacer, no va a haber un centro migratorio, o sea, ya empezó a desdecirse, y bueno, pues esta falta de atino donde les hacen preguntas en una rueda de prensa a todos los presidentes, uno contesta en 4, 5, 6 minutos, y López se toma una mañanera. Una respuesta de 27 minutos, creo, y no deja hablar, y no hizo otra cosa más que hablar de sus programas sociales, a ver, ocupó un foro internacional donde perdió completamente la dimensión de que tenía a sus pares de países altamente relevantes, Estados Unidos y Canadá, para hacer una mañanera, para hacer propaganda de sus programas sociales, o sea, ¿qué secuelas, bien lo decías, Octavio, vamos a hablar de las secuelas que deja este asunto de la visita de esos presidentes? ¿Tú hacia dónde ves que va esto? Mira, Octavio, es que el tema es bien importante. A mí me llama mucho la atención que finalmente esta es la 10ª cumbre, ¿no?
la 10ª cumbre entre los socios comerciales que, independientemente de lo que hagan en Asia, de lo que hagan en Europa, es el bloque económico más poderoso del mundo, en el conjunto de los 3 países. O sea, es el más que en Europa y más que Asia, todavía. Entonces, el problema es que cuando se han reunido previamente, hay una agenda muy, muy potente de los temas de interés que no solamente son lo económico, o sea, en lo económico, claro que tienes que tener una aplicación, en este caso del tratado, tienes que ver cómo se hacen las sinergias para que haya lo que se busca con esto, que es un crecimiento económico en México, en Canadá, en Estados Unidos, que haya un incremento del comercio, que haya mayor competitividad, que haya mayor productividad, que todas las cosas que se negociaron en los tiempos cuando se hizo el TEMEC con Donald Trump, eso de mejorar la parte laboral, o sea, hay una agenda económica muy fuerte, pero no es la única, porque también hay una agenda de seguridad que tiene que ver con los temas de migración, con los temas de narcotráfico, con los temas de inseguridad, con los temas de violencia, o sea, toda esa otra agenda, oye, hasta parece que no se discutió eso, y cuando tú tienes que capturan a Ovidio 3 días antes de que llegue Biden, dices, oye, pues es que, perdón, pero hay temas que ahí sí están subyacentes, de que esta vez no lo dejaron escapar y todo aquello, entonces, y hay otras agendas, hay la agenda ambiental, que es un poco la que trae Canadá, y está sobre todo la gran agenda que es la negativa de México a respetar los acuerdos del TEMEC que han limitado la inversión, no solamente en el terreno de las energías limpias, sino en muchas otras cosas que finalmente es lo que sustancialmente se debe haber discutido y lo que sistemáticamente ha estado oculto en las informaciones. O sea, muchas de las cosas nos hemos enterado más leyendo a los medios estadounidenses o canadienses que a los medios mexicanos, los cuales solamente se llevan un poco los boletines y las agendas de lo que está emitiendo Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces tú dices, entonces aquí como que hoy no me están diciendo cuál es el impacto de que venga Biden, ¿no? Hasta parece que lo más importante fue que aterrizaron el Air Force One en el NAIFA, ¿no? Dices, o en el ANFA, no sé cómo, más bien es el ANFA, ¿no? Porque es nacional eso. Pero entonces, el tema es que ahí todas las implicaciones o lo que realmente es una discusión de una reunión cumbre de los 3 presidentes, donde está el presidente del país más grande, con la economía más grande y más poderosa militar del mundo, no es un juego. Y yo también creo una cosa, y esto es como para refrescar la memoria a quienes hoy nos representan, ¿no? Pareció que México no traía agenda, cuando la agenda de México debería ser muy clara y muy importante en varios temas, ¿no? Tú, por ejemplo, decías, es que no se ha buscado la integración. A ver, es que Estados Unidos durante mucho tiempo también ha renegado la integración. Ha sido el tema por ejemplo, de Trump, que desató, por ejemplo, tanto odio hacia México. A ver, eso empezó desde cuando se empezaba a aplicar el tratado que no dejaban entrar a los trailers mexicanos y desde que empezaban a ponerle también algunos aranceles. Yo recuerdo cuántos años que no se podía mandar aguacate y no se podía mandar limón y ya estaba en vigor el TLC. Entonces, aquí México tendría que estar buscando cuáles son los márgenes para que las áreas de la economía mexicana que son competitivas y que pueden tener éxito en Estados Unidos, pues sí tengan las posibilidades de desarrollarse y de entrar. O sea, eso es lo que yo no vi, en ningún momento vi que dentro de los temas que manejó el presidente, como tú dices, que habló de sus programas sociales, habló de un mensaje doméstico, cuando estás en una cumbre internacional, a ver, pues ¿dónde está en una reunión internacional el interés de México? A ver, a mí me interesa que México siga recibiendo ayuda, que siga teniendo garantías de que va a acceder. Yo sí quiero seguir teniendo acuerdos migratorios, yo sí quiero, o sea, muchas cosas que no se mencionaron, ¿no? Antes por lo menos había loquitos como Jorge Castañeda que las mencionaban cuando Fox, ¿no? Y había también otros problemas en el sentido de que tú dices que son de izquierda Biden y Trudeau. Bueno, la izquierda norteamericana no tiene nada que ver con el socialismo bolivariano. Definitivamente no, o sea, yo entiendo lo que es. Son colectivistas moderados, ¿no? O sea, a ver, son progresistas y andan con esas ondas de las ideologías de género y con todo el odio y la violencia. A ver, claro que no son ni humanistas ni verdaderos liberales, no lo son. Pero el hecho es que el contraste es que México lo que está haciendo, lo que de alguna forma comentamos al principio, que es un tema de imagen. Oye, es que pareciera ser que cuando el presidente habló
de pedir justicia para América Latina, porque una parte de la información de la cumbre sí salió que le pidió eso a Biden, de que debería de ver, oye, el presidente de México tiene que defender a México, tiene que defender los intereses de esta nación. Y yo te aseguro algo, y lo puse por ahí en un tuit en estos días, o sea, si Brasil tuviera frontera con Estados Unidos, tuviera los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con ellos, te aseguro que no estaría en el Foro de Sao Paulo. O sea, porque estaría aprovechando la vecindad, la cercanía, la ventaja de estar o formar parte del bloque comercial más grande del mundo. Ese es el problema, Octavio. Yo siento que a veces no entendemos la situación, que nos guste o no, así estamos, es nuestro vecino, así como Ucrania tiene de vecino a la Unión Soviética que lo invade y lo bombardea y todo eso. Bueno, pues entonces tenemos a este con el que podemos negociar, podemos comerciar, podemos mandar gente, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero el gobierno no tiene la agenda puesta en ese tema. Oye, tenemos que irnos prácticamente al corte de nuestros amigos de WOW, y para todos los amigos que nos ven en esta plataforma en WOW MX, WOW TV, no dejen de venir a las demás plataformas, Alterno 180, RIT Noticias, para ver todo el resto de contenidos que se hacen por acá. Entonces, regresamos en un par de segunditos. Te veo tosiendo y tosiendo, mi querido Aminadab. Chupa limón. Ya bebí un poquito de agua, no, un poquito de agua. Chupa limón, No, es la época no. de los resfriados. Sí, pero a ver, se bebe té verde con limón, que es muy sano en estos tiempos, pero se bebe. Muy bien, no lo chupas. No. ¿Te hace hacer caras? Simplemente beber siempre es necesario para sobrevivir. Muy bien, mi querido Aminadab. Oye, bueno, hay varios temas, ¿no? Está el tema del Culiacanazo, nadie sabe en qué pudieron terminar en un acuerdo en la cumbre de los líderes de América del Norte en materia, por ejemplo, de seguridad. Biden llegó como muy contento porque dijo, ya me agarraron al Chapito, pero nadie ha visto al Chapito en una foto, no hay una confirmación o sea, es más, ahorita hay gente que sigue creyendo que no agarraron al hijo del Chapo. O sea, no hubo una presentación a medios como lo hacen en otras capturas. O sea, a ver, lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Hay siempre pues mucho escepticismo, ¿no? O sea, a este gobierno pues poco se le puede creer. No, es que ya no se le cree a este gobierno. Claro. Ese es el tema. A ver, vamos por otro de los temas de fin de año, el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Cuando tú vas al Juan Pueblo, el inconsciente colectivo, dice, de alguna otra forma, es culpa de López Obrador esto. Bueno, a ver, evidentemente que por eso es por lo que se ha pedido desde un principio que haya una investigación clara, ¿no? Pero lo malo es que estas investigaciones, ahora que justamente sale el día de hoy, que ya detuvieron a varios de los posibles autores materiales, que incluso hay ya unas periciales de los videos en donde establecen cuál fue el modus operandi, ¿no? Que dice que lo estuvieron siguiendo por 5 días y que estuvieron vigilándolo. A ver, todo eso está claro, ¿no? Pero finalmente aquí están yéndose con el tema de los presuntos autores materiales de ese atentado. Pero, ¿y el autor intelectual? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, las primeras notas dicen, es un grupo de secuestradores, y claro, sí tienen a sus sicarios y demás, pero, a ver, ¿por qué un grupo de secuestradores va a ir a asesinar a Ciro? Sí, porque evidentemente le tiraron, o sea, a ver, no fue porque lo quisieran bajar de la camioneta, evidentemente no lo querían secuestrar, lo querían matar, ¿no? Eso es evidente. Entonces, el asunto es que todo esto desgraciadamente, y quiero ser muy claro al decir desgraciadamente, se liga con el clima de odio, de violencia, de revanchismo que el propio presidente genera
cuando se refiere a ellos en las mañaneras, ¿no? Porque obviamente de los 126 millones de mexicanos que somos, en realidad el presidente habla de muy pocas personas en la mañanera y constantemente se refiere a los periodistas que lo critican. Se refiere a Ciro, se refiere a Loret, se refiere a Broso, se refiere a López Dóriga, se refiere a todos esos que son de alguna forma los que ejercen la crítica, ¿no? La crítica que es democrática, legítima, pues, obviamente en cualquier país civilizado y libre que no es una dictadura como la de Irán o como las de China, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el problema es que finalmente se supone que debemos, y nosotros aquí estamos ejerciendo la libertad de expresión, y lo hacemos muchas veces con la responsabilidad y con la moderación y con la claridad de decir, bueno, yo opino esto y esto me parece bien, esto me parece mal. Pero desgraciadamente el presidente, la actitud que ha tomado desde que inició el sexenio de estar censurando y de estar lanzando condenas morales en contra de los que no están de acuerdo con él y que no solamente incluye a los periodistas, también incluye a empresarios, también incluye a funcionarios, exfuncionarios, a miembros de la oposición, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, cuando sucede un hecho de esta naturaleza, pues evidentemente tú empiezas a hacer un análisis político y dices, a ver, ¿quién lo quiere matar, no? Y ahí es donde surgen las incógnitas. Yo no tengo claro eso, yo no lo voy a resolver, pero voy a dar una analogía para que nos quede claro, ¿no? En el caso cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio en 1994, ahí por supuesto que al autor material lo pescaron ahí mismo y lo juzgaron, lo sentenciaron y eso aparentemente lo esclarecieron, pero nunca supimos de dónde provino la orden de matarlo, ¿no? Como lo que pasó con Ruiz Massieu, como lo que ha pasado en otros casos así terribles. Dices, bueno, ¿quién es el que puede tener interés en que esta persona desaparezca del mapa, ¿no? O sea, lo que le apliquen el famoso dicho ese de que muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, yo lo que creo es que esa parte es donde sí nos gustaría que hubiera un esfuerzo, no solamente de esclarecerlo, ¿no? De que, por ejemplo, a estas personas que detuvieron, si en realidad hubo alguien que les pagó que se especula que fueron 400, 500 mil pesos que les hayan pagado por el atentado, bueno, pues quiénes fueron y cuál fue la motivación. Esperemos que se llegue al fondo ahí y que eso se sepa, ¿no? Porque quizás luego después se sepa, pero no se conozca públicamente. Pero el hecho es que lo más importante que yo quisiera destacar en eso es que la escalada de odio y de violencia, que viene desde el poder, desde la oposición, porque aquí todos tienen la misma cola, los que generan el odio desde las ideologías, desde las posturas políticas, desde el asunto de que hacemos guerras santas, ¿no? Incluso aquí en México es tan curioso que hasta los católicos hacen guerra santa entre sí, ¿no? Entonces, ese tipo de posturas radicales que llevan al odio, a la violencia, a la revancha, a lo que pasa en Estados Unidos de que matan gente en los súperes o de que van y se meten en los restaurantes a buscar supuestamente secuestrados y todo eso, de que hay un odio que ahí tiene que ver con otro tipo de códigos, el racismo y el ¿cómo se llama? Y el supremacismo y el egoísmo, todo ese tipo de cosas de aquella sociedad. Aquí en la sociedad mexicana, pues no había pasado que tuviéramos un presidente de la República que utilizara la tribuna para estar señalando eso, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo, Octavio, que el propio presidente, digo, yo sé que no le preocupa mucho lo que digamos aquí, pero yo creo que sí es importante que esa estrategia política, ¿no? Así como la estrategia política que también dijo a fin de año de que eso de ayudar a los pobres no era sino que era estrategia política, que ya nos lo confesó. Yo creo que eso merece un programa completo. Completito, O sea, así no es. tiene pinche madre tu abuelito, cabrón. Bueno, Salía a decir que toda su estrategia para apoyar a los pobres no es un asunto de política pública, no es algo, evidentemente sabemos que no, eso, los subsidios y esas políticas no sacan a nadie de la pobreza, al revés, incrementan los niveles de pobreza, pero o sea, que ya salga a decir, ¿es una estrategia política? bueno, Carajo, pero no mira, tiene madre. claro, a ver, pero solo, O sea, a ver, si no hubiera sido porque estaba a punto de recibir a los presidentes de Estados Unidos y Canadá, esa nota era para crucificarlo en términos de política interna. por eso, a ver, pero déjame cerrar primero. La estrategia política de un presidente no puede ser estar agrediendo desde el poder, ¿no? O sea, insisto, en México eso ni los peores gobiernos del PRI lo hicieron. Y eso lo hemos platicado otras veces. Y del tema de la estrategia política esta de los pobres, bueno, fíjate, yo sí lamento y lamenté, ¿no? Incluso, insisto, también mandé un tuit de eso en su momento porque no me quedé callado.
a ver, ¿cuánta gente de los 30 millones que votaron por él en el 2018, de veras lo hicieron creyendo que iba a luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la corrupción y el abuso de los gobiernos anteriores? Que lo hicieron pensando en que realmente iba a gobernar con honestidad y con verdad y que iba a ser un gobierno de excelencia, con gente capaz. A ver, mucha gente lo creyó. Y si todo esos anhelos de muchísimos mexicanos, incluso como tú dices, muy humildes, gente que no tiene voz y que en él encontró voz, o sea, que encontró una representación política, que bueno, finalmente para eso es la democracia y para eso son ahora resulta que todos esos anhelos dice, no, es por estrategia política. Dices, híjole, mano. O sea, eso yo creo que es un gran insulto, no solo a la inteligencia, sino realmente a la voluntad y a los buenos deseos y a la esperanza que millones de mexicanos pusieron en él, y que ahora resulta que, pues es una estrategia. Entonces resulta que los siervos de la nación son estrategia política. A ver, ya lo sabíamos. Los programas sociales y las becas y los subsidios y los apoyos y todo eso son estrategia política. Y entonces eso, a ver, hace sentido y explica en realidad lo que en realidad está pasando y lo que en realidad está haciendo este gobierno, porque no se está preocupando de otros temas sensibles, que son, por ejemplo, que las políticas públicas realmente elevaran el nivel de desarrollo humano. Por ejemplo, si no podemos combatir la pobreza de un 2x3, el desarrollo humano, los índices sí los podemos elevar si elevamos la calidad de la educación, de la salud, si elevamos el empleo. A ver, tú sabes eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en este gobierno, al contrario, estamos al borde de una crisis económica y de una recesión, porque no se ha dado una política que esté apoyando eso, sino que se ha estado depredando todo lo que son los núcleos de riqueza y de ahorro que había en instituciones, que se han gastado los fideicomisos y se han gastado los ahorros, se han gastado reservas, se han gastado todo lo que han podido, han estado incluso lo que han cobrado de rezagos fiscales, todo aquello, finalmente se lo están quemando en la estrategia política de darle dinero a la gente para que vote por Morena, ¿no? Cuando ellos mismos decían que eso no estaba bien, cuando lo hacía el PRI, cuando lo hacía supuestamente el PAN y todo aquello. Entonces dices, bueno, el problema de fondo es que pues ya nos vamos dando cuenta de que la política es la de siempre. Y yo creo que aquí en México lo que va a hacer falta que emerja pronto, y sobre todo en el 2024, es una alternativa política que sí nos hable de una política diferente, porque si luego, ahora que se va a hacer otra vez la alianza, ya que se confirma en la oposición, van a salirnos con una alternativa que va a ser una como las de antes, pues entonces no Oye, vamos a eso ningún lado, ¿eh? es un asunto que va a suceder al ratito. La audiencia debe de estar atenta, porque va a haber un comunicado donde seguramente simple y sencillamente se va a confirmar que va a haber alianza en el Estado de México, en Coahuila, y que pues que ya hubo algunos acuerdos. ¿No te parece un tanto sonso que vas a anunciar tu alianza del Estado de México en un hotel de Reforma en la Ciudad de México? Bueno, Es que no dan una estos güeyes, cabrón. a ver, es que ¿A qué les costaba irse a Toluca un ratito a agarrar el frío así chingón? tú eres, O a Ecatepec o a Naucal. No, en la Ciudad de México. Por eso les dicen, es que no salen de su esfera fifí, güeyes. a ver, es que tú eres muy quisquilloso. No, 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 A en ver, serio. En espérame. serio, en serio. Eres ¿Vas a dar el quisquilloso. anuncio del candidato del Estado de México en la ciudad? A ver, vas a dar el anuncio de que el PAN lleva mano en la definición del candidato del 2024. A ver, entonces a lo mejor Ah, la noticia es de Romero. a ver, bueno, la noticia la va a dar, a ver, la van a dar Marco, Zambrano y Alito. Esos tres van a dar. O sea, bueno, independientemente de lo que eso significa, ¿no? Entonces, van a anunciar que la alianza en el 24 está dada y el candidato lo va a aprobar el Consejo Nacional del PAN. Así es como viene lo que yo ya leí del acuerdo. Que el Partido Acción Nacional también lleva mano en la definición del candidato para la Ciudad de México. Ese es otro punto importante, que el PRI lleva mano en las nominaciones de este año en el Estado de México y Coahuila, por lo tanto ya podemos dar por oficial que Alejandra del Moral va a ser la candidata de la oposición del Estado de México. También hablaron de que van a formar los equipos para las nominaciones en cada uno de los estados donde va a haber elecciones en el 24, llamados, ya sabes, Jalisco, Puebla, etcétera, etcétera. También hablaron de que se van a hacer un tema parecido al del 2021 con el caso del Congreso de la Unión, el Senado y Cámara de Diputados. Entonces, todas esas cosas son las que realmente
están pues siendo lo importante, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo están haciendo en reforma, pero también el asunto está en que pues no deja de ser curioso que se supone que se está construyendo una alianza opositora amplia que también incluye a los ciudadanos, pues como que haría falta que también haya ciudadanos y no solamente los líderes de los tres partidos, ¿no? Yo creo que eso es algo que va a ser necesario que ya surja y que no sea solamente ahora sí que un me voy a repartir puestos para el 2024. Tenemos menos de 3 o 4 minutos para concluir. Vienen las notas económicas. 4 de cada 10 mexicanos no pueden costear la canasta básica de alimentos. Fíjate, esta que viene, esta me partió el alma, carajo. Para aquellos que desayunan con su concha, dice, las familias dejan de consumir pan dulce por caro. Y fíjate que yo tengo amigos que tienen panaderías y me dicen, no, sí, este año costó trabajo vender la rosca, no sé a qué se referían. Yo no quiero ser mal pensado, no te rías, mi querido Aminadab, pero, es pero, alburero. pero pues a lo mejor hasta se les puso dura la rosca y no la vendían, pero no, me dicen, sí, en verdad, hay un gran problema con el asunto del pan. La gente no está comprando, se está poniendo difícil, se está poniendo dura la situación y finalmente se va Biden con la bestia de Estados Unidos y el Banco Mundial advierte riesgo de recesión en México. O sea, por donde veas, la cuestión económica no pinta nada sencilla. Aquí en la disidencia durante 2 años le hemos estado diciendo a las personas, cuiden su lana, esto se puede poner feo en cualquier momento, las políticas macroeconómicas de este gobierno no son sencillas. Y claro, a ver, no va a faltar el chairo tarado que diga, pero el superpeso, ¿qué no ves que está? No tiene nada que ver. A ver, ve lo que cuesta 1 kilo de tortillas. Claro. Mira, a ver, 1 kilo de tortillas ya anda en algunas partes del país anda sobre los 30 y tantos pesos. Mira, Octavio, a mí me preocupa algo más grave de lo que dijiste. Por ejemplo, en el primer infografía, ¿no? La de los, ¿cómo se llama? De que 4 de cada 10 mexicanos tienen problemas para la canasta básica. A ver, hay otra cosa. Ahí no está contabilizada la clase media a la que se le ha pauperizado los ingresos o que se les ha caído el negocio o que ha venido a menos, como a estos, los panificadores, etcétera, etcétera. Eso es también la canasta básica de ellos, que no es la básica dijéramos, del nivel de subsistencia, esa tampoco la pueden costear, o sea, ya no están al nivel de vida. Tú ves, por ejemplo, la cantidad de familias que han tenido que sacar a sus hijos de escuelas particulares, la cantidad de familias que ya dejaron de viajar, la cantidad de familias que ya no andan de shopping, o sea, eso también afecta y eso no está medido porque finalmente no estamos hablando de la pobreza extrema. Y además, agrégale la cantidad de negocios que han cerrado, claro, porque llegan y les cobran piso por la violencia, o sea, por supuesto, el cóctel sigue ahí. A ver, claro, y mira, tú dices, por ejemplo, el tema del pan, a ver, las roscas de Reyes, la panadería aquí cerca de la casa estaba vendiendo. ¿Tú compraste rosca en estas temporadas? Siempre se consume una rosca de Reyes en la familia. Y te sacaste el monito. Hay muchos, así que todos sacamos, no te preocupes. Pero el hecho es que, oye, costaban 480 pesos las roscas, o sea, estaban caras. O sea, oye, hay gente que... a ver, fue un lujo para muchas familias. Por supuesto, y esa de una de 2 kilos, o sea, las de a kilo, pues costaban un poquito más de la mitad de eso, y las de medio kilo, esas andaban casi en cerca de 200 pesos, ¿no? Entonces, a ver, es un efecto real de algo que hace mucho que no veíamos, o sea, que comparas tú el precio a que te la vendían el año antepasado al pasado, o bueno, a principios de dices, bueno, pues es que sí ha subido mucho. Y lo malo es el tema que anticipa el financiero de que hay recesión, o sea, a ver, por más que le veas, el crecimiento económico tiene que ver con varias cosas que en México no están pasando. La principal es con la inversión privada, donde los empresarios justamente están arriesgando pues para buscar obtener ganancias, ¿no? O sea, ahorita hay mucho dinero que lo tienen guardadito en los bancos, como tú dices, lo están cuidando, etcétera, etcétera, pero tú no estás viendo un desarrollo de inversiones, tú no estás viendo una construcción, por ejemplo, que es mi ramo principal, o sea, una construcción de casas, una construcción de eso, o sea, eso no lo estás viendo, no estás viendo que se estén desarrollando proyectos así por el sector privado, porque finalmente, ¿qué pasa? Tú vas a invertir y al rato te lo clausuran, al rato te van a decir eso. Ver porque
eso tendría que ir en espejo con el crecimiento de la economía americana, y eso Bueno, está detenido en Estados a Unidos. ver, pero por ejemplo, pero en Estados Unidos hay una de las ventajas que no estamos aprovechando de lo del TEMEC y de toda la situación, que es que con todo este conflicto que hay de manera comercial entre Estados Unidos y China, muchas de las inversiones deberían de estarse trayendo aquí a México, y esas inversiones no están llegando a México, están yendo a otro lado, y entonces aquí eso significa que no hay suficientes empleos, que no hay mejores sueldos, que estamos teniendo muchos problemas en ese sentido. Mira este comentario de que el gobierno no trabaja de plena, pues es que es correcto, ¿no? Y luego, el Y un segundo saludo factor, al al Malillán, Malian, que ha estado muy atenta que con además, nosotros, si no me sí. equivoco, también tiene ahí su canal, que es Ciencia con Alma, nada más que nos pase, que ponga aquí la liga o Sí, cómo seguirla para que lo pongamos aquí en el programa antes de que tengamos que cerrar, porque ya estamos sobre ya tiempo, estamos a Abinadab. punto, sí, ya estamos. Sí, no, y lo último, fíjate, el tema ¿cómo te voy a explicar? El gobierno, o sea, las obras que está haciendo el gobierno, porque ese es otro mecanismo para que la economía crezca y para que no lleguemos a una recesión, es que justamente, bueno, pues haya todo eso que estamos hablando del metro, del mantenimiento, ¿cómo se llama? El mantenimiento de las carreteras, de la infraestructura, de todo lo que son las áreas públicas, espacios públicos en el país, todo eso también está muy, muy castigado, ¿no? El otro día me estaba comentando alguien que hay algunas secretarías de Estado, no diré cuál, en donde no pueden cumplir con sus tareas porque resulta que no tienen ni siquiera para sacar copias, ¿no? O sea que la austeridad es tan grande que entonces todo lo que antes de alguna forma también ayuda a mover la economía, el hecho de que el gobierno esté pues demandando consumibles para lo que es la gestión y la operación del gasto corriente, pues resulta que hasta eso está castigado, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que la economía se reactive cuando no hay inversión, cuando el gobierno está haciendo un gobierno que está con una política recesiva, porque ese es el nombre que se le tiene que dar? Entonces, Octavio, lo que está sucediendo es que el país se nos está quedando totalmente paralizado en términos económicos, ¿no? O sea, pues sí, claro que ahí los productores siguen produciendo y se siguen haciendo labores de manufactura y se siguen haciendo servicios y todo lo que tú quieras, pero lo malo es que no es una dinámica de crecimiento, sino que es una dinámica casi casi de subsistencia y de preservación nada más de que vamos a sobrevivir como estamos, y como todos estamos en ese, pues nadie crece, y entonces por eso la crisis que puede pasar en México, yo digo que puede ser de proporciones históricas como nunca la hemos visto en la historia. A eso nos acercamos y lamentablemente no se ve que el gobierno vaya a rectificar su política, y por lo tanto pues no va a haber aliento a las inversiones y nos podemos quedar más o menos como estamos. Oye, pues ya nada más para terminar, hay que decirle a la audiencia que hay otro tema con el que tenemos que estar atentos. Yo creo que vamos a hacer algún programa en lo particular de análisis sobre el asunto del cabotaje, porque es un asunto que está a nada de tener consecuencias prácticas en la vida diaria de todos los ciudadanos que de alguna u otra forma tienen que hacer uso de la transportación aérea del país. Y esto puede tener algunas consecuencias. Ya nos han pedido que hagamos un análisis, que hagamos un programa. Yo creo que en breve lo vamos a hacer en estas semanas, si no esta la que viene. Pero el tema del cabotaje es todo un asunto que tenemos que tener en el radar. Al final del día, los propios pilotos militares han dicho no es una función de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, estar al frente de refinerías ni de trenes, y mucho menos tener una aerolínea comercial como lo pretende este señor. Nos están metiendo en un problemón. Pero por otra parte, lo que tenemos que tener ante todo como un objetivo es que el consumidor final sea el que se vea beneficiado por buenos productos, por buenos servicios, pero sobre todo por buenos precios. Ya cada quien decidirá si por el costo de un guajoloyet se quiere subir a esta madre que detesto, los detesto, cabrones de Viva Aerobús. Es la cosa más chafa que puede existir, ojalá desaparezcan. Este, pues se tomen en serio este asunto, que el consumidor final sea el beneficiado.
con buenos productos, con buenos servicios, con buenos precios. Y este asunto del cabotaje tenemos, insisto, Aminadab, salvo tu mejor opinión, que tenerlo en el radar con sus consecuencias, y definitivamente lo único que no veo viable es que tengamos ahora a una aerolínea de Estado, ¿no? Sí, a ver, es volver al pasado. Mira, rápidamente, Un minuto para cerrar. Sí, el gran riesgo del cabotaje es que en el sector aéreo nos pase lo que nos pasó en el sector bancario cuando se privatizó. Es decir, que los bancos que eran mexicanos ahora se convirtieron en bancos que son sucursales de BBVA, que es español, que son sucursales de Scotiabank, que es canadiense. Es que ese rollo del nacionalismo es de cuidado, A ver, yo solamente estoy hablando de lo que ocurría, porque si se abren los cielos para que lleguen las aerolíneas a poder hacer transporte local, que está prohibido casi en todo el mundo, es una forma de protección de las líneas aéreas nacionales, o sea, eso todo el mundo lo hace. Sin embargo, ¿y queremos proteger a estos truanes? Yo simple y sencillamente te estoy explicando, tratando de explicarle también a nuestro público lo que implica eso. O sea, el cabotaje, más que otra cosa, es abrir los cielos para que cualquier línea aérea de cualquier país pueda venir a dar servicio a México, tanto de pasajeros como de carga. Y bueno, pues ese tema es el que hay que analizarlo, y creo que, como bien dices, necesitamos un programa para poner los puntos sobre las IES de lo que significa. Oye, pues ahora sí, ya cerramos, porque si no, nuestros productores, porque acá ya no está Kenneth por acá en Wow, ahora hay todo un equipo nuevo con el que, bueno, pues no queremos nuevas mentadas de madre en el 2023 por Pero esas eran para Berman, hombre. No, también para mí, no creas, ¿no? Siempre se pasan, muchachos, pero ya estamos sobre la hora, así es que le mandamos un saludo a toda la audiencia. No olviden suscribirse a los diferentes canales, a un tal Berman, a Alterno 180, RIT Noticias, a Wow MX, Wow TV, a las redes de un servidor. Nos estamos viendo la próxima semana en una entrega más de La Disidencia. Nos vemos. Wow MX.tv presentó Wow MX.tv.